pues nos hablan del amor fraternal que debemos de tener todos, de que pues estas personas ahorita ahí en Medio Oriente están sufriendo mucho, toda esa consecuencia de pues las decisiones que toman sus líderes. En el párrafo, en el versículo 7, dice que acordáis de nuestros pastores. Creo que hasta en el ámbito más pequeño, nosotros como padres de familia somos el ejemplo para todos nuestros seres queridos. Igual en la iglesia el pastor es un ejemplo para todos nosotros y pues seguimos su ejemplo. Igual para los líderes mundiales, desgraciadamente o afortunadamente en muchas ocasiones, pues las decisiones que toman llevan a la vida, el bienestar, todo lo que implica el vivir de una persona, de todo su pueblo. Entonces pidamos porque pues estas personas, que Dios actúe en estas personas y tomen decisiones más adecuadas para todo su país, toda su familia. Y eso ahí es algo que nunca se va a acabar, porque hasta que no venga Dios y haya paz mundial, pero pues lo menos que las personas que ahí viven, los niños, los ancianos, la gente que vive en esos lugares sufra menos. Nos habla de que debemos de dar hospitalidad, de acordarnos de los presos. Pues ellos son mismos presos en su mismo hogar, en su misma casa, en su misma ciudad. No pueden salir tranquilos ni al mandado ni a comprar ninguna cosa. Nos es difícil a veces pensar cómo vive esa gente, ¿no? Es muy, muy difícil. Nosotros aquí estamos tranquilos, vamos a la tienda, vamos a la escuela. El vivir con el temor de que en un momento a otro te vaya a caer una bomba encima, pierdas todo, tu vida, tu casa, tus familiares, yo siento que ha de ser muy, muy difícil. Ahora nos habla de la hospitalidad. Ahorita en Estados Unidos, pues, con este presidente ha habido muchos problemas, está regresando a mucha gente. Debemos ser solidarios con las personas que vemos a veces sin hogar, sin casa, sin trabajo, y ser hospitalarios, brindar nuestro apoyo y en lo que podamos ayudarles. Pues nada más esto quería decirles, hermanos, y pedí por la reunión, que Dios esté aquí presente, y les ruego que cerremos los ojos y oremos por todo esto que está pasando y por nosotros mismos, y que Dios nos dé entendimiento para escuchar su palabra y saber que la única paz está en Él y tener fe en Él solamente. Oramos, por favor. Padre, te rogamos, Padre, por esta reunión, por los hermanos que tienen algún problema, alguna necesidad, que están sufriendo enfermedad, un problema económico. Te pedimos también, Señor, que nos abras el entendimiento para que la palabra que hoy den entre nuestras cabezas, en nuestros corazones. Te pedimos por todos los que están sufriendo, por todas las personas que en esos países tienen algún problema, no pueden salir, no pueden vivir una vida tranquila. Por nuestros hermanos, los que están en Estados Unidos y los están deportando a los diferentes países, Señor. Que todos ellos encuentren una oportunidad de trabajo, que su familia se encuentre bien. Y si los deportan, Señor, que de donde sean, Señor, se les abra una oportunidad. Te ruego, Señor, por los niños que son los que sufren en estos lugares, Señor. Y todo sea en tu santo nombre, Señor, que tú los des paz, nos des tranquilidad y tengamos fe en que tú eres el único que nos resuelve los problemas, Señor. Te damos gracias, amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. La Biblia dice en Hechos 4:12 que ninguno otro hay salvación, hablando de Jesucristo. Él es la fuente de nuestra salvación, y esta canción que vamos a cantar el día de hoy habla precisamente de eso, que no hay fuera de Él quien salve. Vamos a disponer este tiempo para alabar a Dios, a decirle que Él es la fuente, que Él es el centro de todo y que vivimos para Él. De eso se trata en esta tarde que estamos aquí. Amén. Vamos a comenzar.
salvación. Has venido a llevarnos a un lugar de paz y redención. Solo en ti está el poder, poder para salvar. Vivimos para anunciar tu gloria. Vivimos para anunciar tu gloria. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Vamos a cantar una vez más. Dios de nuestra salvación, Dios de nuestra salvación. Fuera de ti no hay quien salve. Traes justicia a la tierra, fuente de salvación. A llevarnos a un lugar de paz y redención. Solo en ti está el poder, poder para salvar. Vivimos para anunciar tu gloria. Vivimos para anunciar tu gloria. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Tú eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tú eres la fuente de la salvación, Señor. Destila en los cielos la justicia. 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 Cantamos. Destila en los cielos la justicia. Destila en los cielos la justicia. Cantamos. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Tú eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la. Una vez más. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tú eres la fuente de salvación, Señor. Vivimos para ti, Señor. Queremos decirte en esta tarde que vivimos para ti. Vivimos para anunciar tu gloria, para anunciar tu verdad, Señor. Somos hijos tuyos, somos tus siervos, porque nos has comprado al precio de la sangre de Cristo. Te bendecimos a ti, Señor, y confiamos que tú eres
la única fuente de salvación. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Y hoy queremos cantar acerca de Cristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es el soberano. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Cantamos soberano, soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo. Damos una vez más, tomaré mi cruz, hazme un siervo. Una vez más. Pon
tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, Señor, haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, como tu palabra lo dice, Señor, que tengamos este mismo sentir. Renueva nuestra mente cada día más, Señor, para hacernos más parecidos a Cristo. Y como decía, Señor, Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo sea exaltado, sea enaltecido, Señor. Queremos cantar de la misma manera, tener ese mismo sentir. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Eres más. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Haznos de nuevo, Señor. Es necesario, Señor, que nosotros cada vez menguemos y que tú crezcas, Señor, en nosotros. Cuánta falta nos hace, Señor, hacernos menos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, y que tú crezcas, que tú seas glorificado, Señor. Muchas veces nuestro orgullo, Señor, no nos permite que tú seas glorificado, nuestro ego, pero es necesario que tú crezcas, Señor. Y si es necesario que nos hagas de nuevo para que tú crezcas, que tú quebrantes nuestro corazón, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cantamos una vez más, iglesia. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, yo quiero menguar. Crece en nosotros, Señor, y haznos cada día más como Cristo. Te bendecimos, Señor. Haznos entender que se trata de ti, Señor. No se trata de nosotros como humanidad. Al estar frente a ti, cuando ya no importa más que hay en mi alrededor, queriendo traer algo digno que te pueda bendecir. Cantamos, te traigo más. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, Señor. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti.
te traigo más. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves más dentro de mí, lo más profundo de mi ser. Tú miras mi corazón. Te traigo más que una canción. Ofrécele a Dios tu corazón y cántale a Él. Te traigo más que una canción. Te traigo más que una canción. Te traigo más que una canción, Señor. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción. Te traigo más, te traigo más que una canción, te traigo más que una canción.
trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, solo a ti, Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Desde un principio todo se ha tratado de Él. Todo se tratará de Él. No se trata de nosotros, Señor. Y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Te bendecimos, Señor. Haznos cada día más como Cristo. Y haznos entender, Señor, que no es por nosotros. Tuya es toda la gloria, Señor. Tú eres la fuente. En ti existen todas las cosas. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Pues pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana. Salude a una o dos personas que tiene ahí a su lado. Bien, hermanos, pues bienvenidos sean los hermanos que llegaron un poquito después. Igual vamos a saludarlos nuevamente entre los que ya estábamos. Un abrazo al que tenga más cercas, a quien le caiga mejor. Yo sé que los pastores se quieren mucho, pero ya. Sí, desen un abrazo, háblense, saluden al hermano. A los que no habían llegado, pues bienvenidos sean. Anuncios: tenemos para el día 28 de junio la cena de matrimonios, va a ser en la casa del pastor. Creo que es el único que tenemos, ¿verdad? Ese anuncio. Bueno, vamos a leer un texto para la ofrenda. Les pedimos que todos abran sus Biblias en Hebreos capítulo 15 al 16, por favor. Bien, nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a pedir, hermanos, por la ofrenda y pues peticiones para la gente que no tiene, para la gente que está necesitada, gente que no tiene sustento. Nosotros que lo tenemos, pues darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo, un hogar, un empleo, y pues hay mucha gente que no lo tiene. Y igual los que lo tenemos, pues procurar ayudar al hermano, ayudar a la iglesia, a lo que se nos vaya presentando. El dinero no nos da la felicidad, más sin en cambio, si tenemos, ¿por qué no darle a otro un poquito de lo que tenemos? Oremos, por favor, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, por nuestros empleos, por los comercios, por nuestros negocios que algunos de los hermanos tienen. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que las multipliques, que sean para sustento de la iglesia, para las necesidades que te tienen, que nos des la oportunidad de conseguir el terreno que se está pensando en obtener, Señor. Te ruego también, Señor, por las personas que no tienen un taco que llevarse a la boca, que les des sustento, Señor, que bendigas su vida, Señor, y que nos obres en nuestros corazones para también estas personas ayudarles. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Quién va a decir la lectura? Paz.
Pasen por favor a depositar sus ofrendas. Buenos días, hermanos, qué gusto verles a todos. Me acompañan por favor a Salmo 105 y vamos a continuar la lectura del 26. 105, 26, por favor. Dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que los oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió a sus aguas de sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en sus tierras. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron las langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham y a su siervo. Sacó su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardense sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Pasamos a la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a permitir que los niños puedan salir con Luis y Ace. ¿Qué le parece si oramos delante del Señor? Padre, entregamos en tus manos, ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido glorificar tu nombre, recordar que tú eres la fuente de nuestra salvación, recordar que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Y te hemos cantado, Señor, y te suplicamos que quebrantes nuestro corazón, que quebrantes nuestra vida, Señor. Queremos ser más y más parecidos a Jesús, porque de eso se trata y para eso hemos sido predestinados, Señor, para ser como tu amado Hijo. Pero en esta mañana, Señor, pedimos la ayuda, oh Dios, la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en este tiempo, oh Dios, para que podamos, oh Dios, escuchar tu palabra, podamos ser edificados a través de ella, corregidos, Señor, y que nuestra fe aumente y que nuestra confianza en Dios aumente. Pero también, oh Dios, pido que aquel, oh Dios, que no ha nacido de nuevo en este día, tenga la oportunidad de nacer de nuevo y de poder, oh Dios, darte a ti la honra y la gloria y tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, para gloria de nuestro Padre. Amén y amén. Hace un rato en la oración pedía Braulio que si era necesario que Dios cambiara el rumbo y cambiara la prédica. Y quiero decirles que orando al Señor durante esta semana sentí la dirección que hagamos una pausa, por esta vez en Juan capítulo 3, pero quiero hablarles de algo que es precisamente lo que vamos a celebrar al final de esta enseñanza. Y quiero hacer toda una historia
no inventármela yo, sino en realidad que recordemos la historia, la Biblia, cómo es de que desde el tiempo de Adán y hasta prácticamente nuestros días nos habla la palabra de Dios. Todos sabemos que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, ¿sí? Todos sabemos eso. Sin embargo, ellos tenían un mandamiento de parte de Dios y ellos ni siquiera pudieron obedecer ese mandamiento. ¿Se acuerda cuál era ese mandamiento? No podían comer de un árbol en específico. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Comieron. En lugar de escuchar a Dios, escucharon a la serpiente, escucharon a Satanás y se guiaron por sus sentidos. Entonces pecaron y Dios los echó del jardín. A causa de esto, todo cambió. Ya nada después de Génesis 3 fue igual. Y debido a esa desobediencia, el pecado entró en la humanidad. Entonces todos fuimos afectados. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y le voy a invitar a que maneje rápido su Biblia, o si tienen que anotar son muchas citas las que voy a usar. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla la Escritura precisamente esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y después de que pecaron Adán y Eva, Dios les dijo a la serpiente que iba a haber una guerra entre su descendencia, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y eso, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es conocido por los estudiosos como el protoevangelio. Es la primera vez que se anuncia el evangelio. Y algunos dirán, bueno, yo no veo nada ahí del evangelio, pero en realidad es eso. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y estas palabras Dios se las dijo ¿a quién? A la serpiente. De la descendencia de la mujer, o sea, lo que estaba diciendo Dios aquí a esa serpiente, de la descendencia de la mujer va a nacer un hombre que te va a vencer, que te va a derrotar. Y obviamente ¿a quién apuntaba? A Jesús. Más adelante vemos cómo los hombres se multiplican, por lo tanto se multiplica también la maldad, y por esa razón es que Dios decidió destruir la tierra a través de un diluvio. Y todos sabemos qué es lo que pasa después de Génesis 6. Como viene un diluvio, pero Dios guardó a Noé y su familia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Noé era un varón justo. Y entonces Dios hizo un pacto con Noé. Dios hace un pacto. A pesar de que destruye a la humanidad entera, pero Dios estableció un pacto con Noé. Y después de algún tiempo, después de algunos años, Dios llama a Abraham. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído acerca de Abraham? Yo creo que todos. ¿De dónde era Abraham? ¿Era judío? No. Y es algo curioso. No llamó a un judío. ¿O sí? No. Y él es considerado como ¿qué? El padre de la fe. Él venía de Ur de los Caldeos. Y Dios le da una promesa. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y alguien dirá, bueno, ¿y dónde quedaba Ur de los Caldeos? Pues en lo que ahora es Irak. Lo que hoy es Irak. Más vamos a leer desde el versículo 1, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Dios lo lleva a una tierra en específico. El mandato es: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo lleva Dios a Abraham a una tierra específica, pero acuérdense, le hace una promesa: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿de qué manera o cómo se iba a cumplir? Le hace una promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tengan en cuenta esa promesa. Porque después de un tiempo, Abraham tiene un hijo. El hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac. Tiene uno antes, unos 14 años antes, más o menos, llamado Ismael. Pero es un hijo que a la luz del Nuevo Testamento vemos como es un hijo en la carne, simplemente. Pero había un hijo de la promesa, que era Isaac. Y Dios también bendice a Isaac y a él le nacen hijos. Y dos en específico están forman parte de la historia bíblica: Esaú y Jacob. Y Dios elige a Jacob. Y yo le pregunto a usted, ¿tendría los méritos Jacob para ser elegido por Dios? No. Jacob simplemente, por ejemplo, uno de los significados de su nombre es suplantador. Era un tranza. ¿Qué era lo que procuraba siempre hacer Jacob? Hacer tranza. Le estaba haciendo tranza a su suegro con lo de las ovejas, ¿sí o no? O sea, y no calificaba para nada para ser elegido, pero Dios lo elige. Incluso le cambia el nombre. ¿Se acuerda cómo le puso? Israel. Israel. La descendencia de Jacob se multiplica y sabemos que tiene 12 hijos, y de esos 12 hijos vienen las tribus de Israel. Pero a causa del hambre que hubo en toda la tierra, ellos descienden a Egipto. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí los israelitas en Egipto? 430 años. 430 años estuvieron de esclavos ahí en Egipto. Sin embargo, la promesa de Dios era firme, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es algo clave para nosotros entender la historia bíblica. Y cuando finalmente ellos salen como ya una nación, ya no como una familia, entran como una familia a Egipto, pero salen como una nación. Algunos creen que probablemente salieron los israelitas siendo alrededor de 2 millones de personas, y Dios los elige y están vagando durante 40 años en el desierto. Y durante ese tiempo en el desierto les dice algo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si usted se da cuenta, estoy resumiendo la historia bíblica, pero todo tiene un propósito. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice: y ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Dios estaba eligiendo a una nación que no tenía mérito desde digámoslo así, el patriarca. Y vemos en la Biblia, o sea, ¿qué es lo que vemos hasta ahorita? Dios hace un pacto con Noé, Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace pacto y elige a un pueblo. Vemos a Dios haciendo pacto con los hombres. Y Dios hace un pacto en específico con un pueblo llamado Israel. Pero ¿qué es lo que vemos
a lo largo de la historia del Antiguo Testamento? ¿Israel fue fiel a Dios? No. Tan solo basta leer, por ejemplo, Salmo 78, donde nos habla acerca de ¿qué? De la infidelidad de Israel. Y dice que incluso hizo maravillas, hacía maravillas. ¿Se acuerdan qué tipo de maravillas hizo Dios en el desierto? Por ejemplo, en la noche, ¿qué era lo que les guiaba? Una columna de fuego. Y en el día, imagínense en el desierto, ¿qué era lo que los guiaba y los protegía? Una nube. ¿Qué otra maravilla hizo Dios ahí en el desierto? Los alimentó con maná, agua de la roca. Su calzado no se desgastaba. Pero ese pueblo infiel, a pesar de que Dios hizo un pacto con ese pueblo, Dios después de un tiempo anuncia un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y obviamente no nos daría tiempo ver todos los personajes a lo largo de la historia de la nación de Israel. Y sabemos que después de lo del desierto se empiezan a establecer en una zona. Josué los introduce a esa tierra prometida. Y sabemos que viene un gran tiempo de apostasía en Jueces. Luego empieza el pueblo de Israel a pedir un rey. ¿Se acuerdan? ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y Saúl por qué se caracterizó? ¿Buscaba a Dios? ¿Era un hombre temeroso de Dios? No. Y Dios levanta y elige a David. Y sabemos de pronto después de David, a Salomón, y de ahí la mayoría de los reyes de Israel, ¿por qué se caracterizó? No siguieron a Dios. Es más, me llama la atención que cuando uno lee esas historias en Reyes, en Crónicas, de algunos de esos reyes infieles, ¿qué es lo que dice? Hizo peor que su papá. E hizo pecar a Israel aún más. Y esa es la historia en general del pueblo de Israel. Jeremías 31, pero Dios tiene que hablar y anunciar algo. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabemos que el reino se había dividido, ¿verdad? Y Dios por eso tiene que decir y tiene que anunciar un nuevo pacto. Ese nuevo pacto ya no iba a estar escrito en tablas de piedra, sino en ¿qué? Los corazones. Ese nuevo pacto se caracteriza por cosas completamente diferentes. Pero ese nuevo pacto iba a estar establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Por lo tanto, el viejo, ¿qué iba a pasar? Iba a desaparecer. Eso es lo que dice Hebreos 8:13. Iba a desaparecer, ya no iba a estar vigente. Ya no iba a ser necesario sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo haría un sacrificio perfecto. Ya no iba a ser necesario un lugar físico para adorar, un templo. ¿Por qué? Ahora la presencia de Dios iba a habitar, a morar en el creyente. Pero si lo vemos aún con mayor detenimiento, ¿por qué no iba a ser necesario un templo? Porque Cristo iba a ser ese templo. Porque se acuerda lo que vimos incluso en Juan y lo que hemos visto en los evangelios. En realidad cuando Jesús les dice a los judíos, destruyan este templo y en 3 días ¿qué? Lo edificaré. Y dice el mismo evangelio, dice que estaba hablando de ¿qué? De él, de su cuerpo. Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Y ese antiguo pacto estaba sobre una nación, pero el nuevo pacto ya no iba a ser sobre una nación,
ahí es donde tiene sentido la promesa de Abraham. ¿De qué? En ti serán benditas. No dice todas las familias de Israel. ¿Verdad que no? Dice todas las familias ¿de qué? De la tierra. Porque esa promesa en realidad, la que Dios le dijo a Abraham, apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y en Cristo es como realmente tiene cumplimiento esa promesa de Dios. Pero Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Y ese pacto iba a estar sellado con la sangre preciosa de Jesús. Mateo capítulo 26, vaya conmigo. Mateo capítulo 26. Versículo 26. Si usted lee un poco antes, Jesús come la Pascua con sus discípulos, ¿cierto? Come la Pascua con sus discípulos. Pregunta, ¿todos los discípulos, los 12 discípulos estaban ahí? ¿Los 12 estaban ahí? Antes o sea, participan de la Pascua, pero hay como que un espacio donde Judas se va. Y ya la cena del Señor ya no participa Judas, ¿sí? Vea lo que dice el versículo 26. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Fíjense cómo bajo el antiguo pacto se celebraba la Pascua. En el nuevo pacto se establece otra cosa. ¿Se establece qué? La cena del Señor. O sea, hay cambios radicales en antiguo pacto y en nuevo pacto. ¿Sí? Cambios completamente radicales. ¿Y qué era lo que se celebraba en la Pascua? Simplemente era un recordatorio que los judíos habían sido librados de la esclavitud de Egipto, pero también habían sido librados de la muerte física en aquella última plaga. ¿Se acuerda cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Entonces, cuando pasara ese ángel destructor y viera en los dinteles untada la sangre del cordero que había sacrificado esa familia, simple y sencillamente se iba a pasar de largo. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones. Tenemos que leer el Antiguo Testamento con el entendimiento de que anuncia a Jesús, apunta a Jesús. Ahora en el nuevo pacto, Jesús instituye la cena del Señor, que es un recordatorio de la muerte del Cordero de Dios, de la muerte del Cordero de Dios, que libraría de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual, y por lo tanto ya no iba a ser necesario celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo escribe y dice, nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. Por eso nosotros, los cristianos, no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos la muerte de nuestro Señor. Pero ojo, hermanos, no es un acto místico. No es un acto místico, no es tampoco una mera tradición. Debemos de entenderlo a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, porque recordamos que el justo murió por los injustos. ¿Sí o no? El santo de Israel
el santo murió por los pecadores. Recordamos cuando celebramos la cena del Señor que nuestra deuda por el pecado fue pagado en la cruz. Fue pagado en la cruz. Y la celebración de la Pascua era la conmemoración de la liberación física de un pueblo. Pero ahora la cena del Señor es la conmemoración de la liberación del pecado. También ahora de un pueblo que es compuesto por gente de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y el Cordero Pascual era un símbolo de la salvación. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y el derramamiento de la sangre de Cristo era la sangre del pacto. O sea, Dios estaba haciendo un nuevo pacto, ya no con una nación, sino con gente de cualquier nación. Y eso, cuando hablamos de un nuevo pacto, quiere decir que Dios vino a iniciar una nueva relación entre Dios y la humanidad. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, en el antiguo pacto, Dios hizo pacto con una nación, Israel. Pero el nuevo pacto ya no estaba exclusivamente sobre una nación, sino, como dice una parte de la Escritura, sobre gente de toda tribu, lengua y nación. Pero los quiero llevar a Romanos capítulo 9. Hermanos, lo que les voy a decir, y cada vez, miren, yo les aconsejo algo. Cada vez que nosotros vayamos a la Biblia, vayamos a leer la Escritura, quitémonos ideas preconcebidas. ¿Qué quiere decir? Que de pronto yo me acerco a la Biblia ya con ideas ya tan arraigadas muchas veces que nos impiden de pronto ver lo que realmente dice la Escritura. Y lo que voy a tratar enseguida, el propósito no es causar una polémica ni nada, pero quiero que vayamos a la Escritura para entender lo que dice la Escritura, porque dependiendo a veces la postura escatológica, o sea, qué es lo que creemos, algunos, solamente, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? O sea, cuando me refiero a postura escatológica es ¿cómo cree usted que va a pasar los acontecimientos de los últimos tiempos? Y por muchos años, yo al menos les voy a decir algo, yo tenía una postura dispensacional. Y algunos dirán, ni siquiera hemos escuchado que existe esa palabra. Quiere decir que, entre otras cosas, Dios, bajo esa postura se entienden, o ellos entienden, que Dios ha tratado con la humanidad por dispensaciones, o sea, por distintas dispensaciones, entre otras cosas es lo que creen. Por ejemplo, en el inicio con Adán y Eva se cree que era la dispensación de la inocencia. Y así cada una de las cosas que Dios supuestamente como tuvo un trato con la humanidad, y hoy es conocido bajo esa perspectiva como la dispensación de la gracia. Yo tengo mis desacuerdos con esa postura porque a veces se piensa que si estamos bajo la dispensación de la gracia, ¿quiere decir que antes no había gracia? Ahí hay un problema. Sí, hermano. Dispensación quiere decir era, específicamente era o tiempo. Dentro de ese entendimiento de lo que ellos tienen como dispensaciones, como los tratos, o sea, como Dios ha tratado o se ha relacionado con la humanidad, ellos entienden que antes de la venida de Cristo va a haber un rapto secreto. Pero también dentro de lo que caracteriza esa postura es que hay una diferenciación entre Israel y la iglesia. Israel y la iglesia.
Ahora, yo no sé usted qué es lo que piense. Mucho tiempo, muchos años yo tuve esa postura, pero creo que es una postura equivocada. Ahora, respeto si usted tiene una postura diferente, pero vaya conmigo a Romanos capítulo 9 y obviamente la intención, vuelvo a repetir, no es causar una controversia, sino es acercarnos al texto, no con ideas preconcebidas, sino con lo que realmente dice el texto. Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Tiene algún subtítulo su Biblia? La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero fíjese cómo Pablo dice, son mis parientes según la carne, o sea, yo desciendo de ellos. Y hay un privilegio que Dios le dio a esos parientes que se está refiriendo Pablo. ¿Qué? Dice, de los cuales, o sea, de ellos tenemos la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto y las promesas. Y fíjense todavía lo que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. ¿Qué quiere decir eso de que no todos los que descienden de Israel son israelitas? No todos son el pueblo elegido por Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No por ser judío, no porque hayan nacido en Israel, no por eso forman parte del pueblo escogido por Dios. Y vean enseguida, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué era una de las cosas que siempre argumentaban los judíos? Ajá. Y es más, aún más los fariseos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, y es un pasaje que vamos a ver en Juan 8? Vienen los fariseos ante Jesús y les dicen los fariseos a Jesús, nosotros hijos de Abraham somos. Pero Jesús, en medio de esa plática, yo me imagino que era una plática tensa. ¿Qué es lo que Jesús les termina diciendo a esos judíos? Su padre es el diablo. Fíjate, Jesús, ellos son israelitas. Se supone que forman parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué tú les dices a ellos que son hijos del diablo? Vamos a pensar. Pero enseguida, dice el versículo 7, una vez más, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. ¿Se acuerdan de Isaac e Ismael? Pero era uno sobre el cual había una promesa, no sobre los dos, sino sobre uno. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, porque en este tiempo vendré y Sara, ¿qué? Tendrá un hijo. Entonces, ¿quiénes forman parte de ese pueblo elegido por Dios? Los creyentes. No por ser judío formas parte del pueblo escogido por Dios. Eso es lo que está diciendo
Pablo en esto que está enseñando. Capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y es que sigue hablando de Israel y del remanente. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué es lo que dice Pablo? No, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita. O sea, la prueba que Dios no ha desechado es de que ha tenido compasión de mí. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes que conoció. Es precisamente por medio del entendimiento del Nuevo Testamento que nosotros entendemos que la promesa hecha por Dios a Abraham en Génesis 12 es que de su descendencia, de la descendencia de Abraham, vendría el Cristo. Y entonces ahí sí, de esa descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Vamos a Efesios capítulo 2. Y para mí este es uno de los pasajes más contundentes en los cuales podemos ver que no hay una diferenciación entre Israel y la iglesia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que en realidad el Nuevo Testamento enseña que hay un solo pueblo escogido por Dios. Versículo 11, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la carne, y ojo con eso, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. De pronto encontramos este tipo de frases que eran incircuncisos. ¿Por qué? O sea, porque no formaban parte del pueblo escogido por Dios. Y de pronto en el Nuevo Testamento Pedro lo usa, y algunos autores bíblicos, por los de la llamada circuncisión, refiriéndose a quién, a los judíos. Pero Pablo está aquí hablando, extendiendo esta carta a los efesios, y luego les dice el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. A ver, habla de una ciudadanía ya, de la ciudadanía de Israel, y ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Que de qué? De ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los gentiles. ¿Y quién? Israel. Pero Israel. Y dice, de ambos pueblos, ¿qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De dos pueblos hizo ¿qué? Uno. Hay un solo pueblo escogido por Dios. Hay un versículo que dice que fue escogido por gracia. Hermanos, yo creo que todos hemos escuchado y hemos visto las noticias en nuestros días, lo que está pasando en conflicto en Medio Oriente. Y desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente muchas iglesias lo único que promueven es orar por Israel.
Más, sacan banderas de Israel. ¿Ustedes han visto eso? Sacan banderas de Israel. Es más, ahora en las marchas de gloria que se hacen en muchos lugares, de pronto veía uno ni siquiera banderas de México, nada, sino banderas ¿de quién? De Israel. Porque hay cristianos que defienden a Israel a capa y espada. Ahora, yo quiero aclarar algo. Nosotros no odiamos a Israel. Nosotros no tenemos nada en contra de la nación de Israel. O sea, de ese lugar geográfico. Oramos para que Israel se salve, porque Dios no ha desechado a Israel. O sea, Dios no le ha cerrado la puerta de salvación a gente de Israel, como tampoco se le ha cerrado a gente de todas las naciones. Así como oramos por otras naciones para que se vuelvan a Dios, oramos por Israel para que se vuelva a Dios. Porque la situación espiritual de Israel en nuestros días es por demás deplorable. Basta con que ustedes se metan de pronto en YouTube y vean qué es lo que dicen los judíos con respecto a Jesús. ¿Qué es lo que ellos dicen? Uh-huh. Ajá. Pero eso no se propaga, ¿verdad? O sea, esa información no se propaga. Pero muchos de ellos en realidad blasfeman el nombre de Cristo. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Solamente a través de quién hay salvación. De Jesús. Solamente a través de Cristo. Y hay mucha gente orando exclusivamente por Israel en este conflicto. Y como les decía yo la semana pasada, necesitamos orar también por Irán. Y específicamente, ¿saben por quién? Por la iglesia perseguida en Irán. ¿Sabían ustedes? Hay testimonios de lo que está pasando en nuestros días a través de este conflicto. ¿Cómo es de que algo que me ha sorprendido y que debíamos nosotros de aprender es de que aún en esta situación de conflicto, la iglesia en Irán, ellos siguen permanecen fieles? Yo le pregunto a usted, en realidad, ¿quiénes son nuestros hermanos? ¿Los de la iglesia perseguida en Irán o los judíos que niegan al Mesías? ¿Quiénes son nuestros hermanos en realidad? Los de la iglesia perseguida en Irán. Porque la mayoría de los judíos niegan al Mesías. ¿Y hay en Israel cristianos que igual son perseguidos? Sí, son perseguidos exactamente. Pero muchos solamente, no, tenemos que orar por Israel. No, porque tanto Israel como Irán necesitan a Dios. Necesitan volverse a Dios. En realidad hay muchos que defienden más la bandera de Israel que la cruz. ¿Vieron? Hay muchos que defienden más la bandera de Israel que la cruz de Jesús. Y ahí hay un problema. Algunos hasta dicen, yo escuché a un evangelista muy famoso que dice que si no apoyamos a Israel, en realidad no somos parte del pueblo de Dios. Es una falta de entendimiento. Algunos, es más, han caído en idolatrar a Israel. Prácticamente para ellos, sin Israel no hay salvación. Pero eso ¿a qué nos suena? Eso es tan parecido a lo que dicen los católicos romanos. Sin María no hay salvación. Idolatría. Idolatría. Y vuelvo a repetir, nosotros que entendemos diferente, interpretamos diferente y entendemos diferente bajo, no solo estos pasajes, podríamos usar más, por ejemplo en Gálatas hay otra parte. Pero el Nuevo Testamento deja claro que solo los que reciben a Cristo son hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? A los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los elegidos. Ese es el pueblo escogido por Dios. Solo a los que le recibieron. Y no se forma parte del pueblo elegido de Dios por ser israelita. No. Sino por qué? La fe en Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a leer del 26 al 29. Pues todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados, ¿en quién? ¿En Israel? No, en Cristo. De Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente que linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Por qué entonces entendemos otras cosas? En realidad se refiere a Cristo, a los cristianos, a los que tienen su fe en Jesús, a los que tienen su fe en Jesús. Pero quiero ir cerrando este mensaje, regresando ahí a Mateo capítulo 26. Porque ahora quiero hablar creo que queda entendido que bajo el nuevo pacto ya no es una nación, sino es un pueblo escogido por gracia y que es por medio de la fe, que es lo que precisamente Efesios 2, 8 y 9 es lo que dice. Pero regresemos a Mateo capítulo 26, porque quiero solamente por algunos momentos hablar específicamente sobre la cena del Señor. Como les decía, creo que todos sabemos, es Jesús quien instituye la cena del Señor. Volvemos a leer esto y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, y ojo con esa palabra, y no me voy a meter ahorita, pero mediten esa frase, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Lo primero que dice es que tomó el pan y les dijo, esto es mi cuerpo. Pregunta, ¿Jesús se mutiló algún miembro de su cuerpo y se los dio? No. No se quitó un cacho de cuerpo y se los dio a sus discípulos. Ni siquiera se sacó un poco de sangre y se las dio a beber, su sangre, ¿o sí? No. No hay manera de entender esto de manera literal, ¿ok? Tampoco ese pedazo de pan y lo que contenía esa copa no se convirtió ni en su cuerpo ni en su sangre, ¿o sí? O sea, después de que se los ofreció, prácticamente ahí sucedió un milagro y se convirtió en el cuerpo de Jesús y en la sangre de Jesús. No, tampoco. ¿Por qué? Porque era un mero simbolismo. Era un mero simbolismo de lo que Él iba a hacer más adelante. ¿Qué? Ofrecer su cuerpo y derramar su sangre. Pero ahora, ¿por qué Jesús y qué es lo que implica o cómo debemos entender por qué celebramos la cena del Señor?
¿O qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Porque vuelvo a repetir, no es un mero ritual. Número 1, recordamos al Señor. Vaya conmigo, si quieren, pongan ahí una separación en Mateo 26, porque de pronto voy a regresar aquí, pero vaya conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 11. Voy a estar saltando de Corintios 11 a Mateo 26. Lo primero es que recordamos, o sea, ¿qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Recordamos al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto, ¿qué? En memoria de mí. Entonces, lo primero que debemos de entender es que recordamos al Señor. Recordamos al Señor. Otra cosa que hacemos es que recordamos que estamos bajo un nuevo pacto. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice así, porque esto es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Recordamos al Señor, pero recordamos que estamos ahora bajo un nuevo pacto. Tercera cosa, recordamos que es gracias al derramamiento de la sangre de Cristo que hemos sido perdonados. Ahí mismo en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? Remisión de los pecados. Recordamos al Señor, recordamos que estamos bajo un nuevo pacto, pero a la vez eso produce gratitud en nosotros porque recordamos que es a través de ese derramamiento de sangre que somos perdonados. Cuarta cosa, recordamos no solo su muerte, sino también su regreso. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. O sea, recordamos, cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que un día Jesús va a regresar. ¿Y cuántos se emocionan con que Jesús va a regresar? Para el verdadero creyente, el hablar de que va a regresar Cristo debe ser un motivo de gozo. Pero para aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, es un motivo por el cual se debía de preocupar. Porque la ira de Dios va a ser derramada. Quinta cosa, ¿qué es lo que hacemos en la cena del Señor? Bueno, pues damos gracias a Dios por el sacrificio de Jesús precisamente. Una vez más, Mateo capítulo 26, pero ahora el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. Dice, habiendo dado gracias. Viene de un término en griego que es eucaristeo, de donde viene la palabra, que los que han sido católicos, Eucaristía. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo que significa la palabra Eucaristía? ¿No? No fueron buenos católicos, ¿eh? Pues les voy a decir algo, hermanos, y una vez ya se los dije, pero se los voy a repetir. Si no fueron buenos católicos porque no aprendieron doctrina católica, no sean malos cristianos evangélicos y mejor aprendan doctrina. La palabra Eucaristía significa gratitud. Gratitud. En el idioma original, en esta parte de Mateo 26, 27, precisamente se usa la palabra eucaristeo, que por eso dice, habiendo dado gracias. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos ¿qué? Dando gracias por el sacrificio de Jesús.
pero a la vez, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. O sea, recordamos al Señor, recordamos que Él derramó su sangre por nosotros y a través de ese derramamiento de sangre obtenemos el perdón de nuestros pecados, recordamos su venida, recordamos, o sea, damos gracias, pero además, hermanos, cada vez que celebramos la cena del Señor, debe ser un tiempo de reflexión. 11:28. Desde el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ya no hay necesidad de matar otro cordero pascual, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es perfecto. Dice Hebreos que fue hecho ese sacrificio una vez y ¿qué? Para siempre. El sacrificio de Jesús ha sido suficiente. Pero también de pronto puede surgir una pregunta. ¿Cada cuándo debemos celebrar la cena del Señor? Si usted revisa los evangelios, que el único que no menciona acerca de la institución de la cena del Señor es el evangelio de Juan. Pero si usted revisa los evangelios, no se nos dice con qué frecuencia debemos celebrar la cena del Señor. Incluso este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 11, no lo menciona. O sea, no menciona con qué frecuencia. Pero podemos notar en este pasaje que Pablo usa una expresión. ¿Cuál? La expresión todas las veces comieran. Vean el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieran este pan. O sea, eso quiere decir que lo podemos hacer repetidamente. ¿Diario? No necesariamente. ¿Cada semana? No necesariamente. Pero sí con cierta frecuencia. Y que la Biblia nos deja libertad de con cuánta frecuencia. O sea, cada mes, cada 2 meses. Pero sí hay una frecuencia. O sea, pero nos da libertad en ese aspecto. Pero algo específicamente nosotros tenemos que hacer y considerar antes de participar de la cena del Señor. Vean el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir la palabra indignamente? Irreverentemente. ¿Qué es irreverencia? Es falta de respeto y de entendimiento de lo que estamos haciendo. Es no participar de una manera digna. Participar de una manera indigna es sin entender el sacrificio de Jesús, porque a eso apunta ¿qué? La cena del Señor. Recordamos al Señor, recordamos su muerte, pero también recordamos su venida. Participar indignamente es sin arrepentimiento por nuestros pecados. Si por medio de la sangre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados, entonces cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es un buen momento para nosotros pedir perdón por nuestros pecados. Para no participar de una manera indigna, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Debes de examinarte antes de participar. Y si te tienes que arrepentir de algo, hazlo. Hazlo. ¿Para qué? Para que no participes de una manera indigna. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos proclamando públicamente que Jesús murió por mí y que su sangre derramada ha perdonado mis pecados. Eso nosotros lo debemos de entender. Cada vez que yo participo de la cena del Señor, estoy proclamando delante del pueblo de Dios, reconociendo delante del pueblo de Dios que Jesús murió por mí.
que me ha perdonado todos mis pecados. Si ustedes se dan cuenta, tanto la cena del Señor es algo sagrado como el bautismo en agua. Porque también, ¿qué es lo que implica el bautismo en agua? Una confesión pública de nuestra fe en Jesús. ¿Quién puede decidir o quién nos puede decir si puedo participar o no? ¿El pastor? ¿Los líderes? No. Cada uno. Porque dice la Biblia, cada uno pruébese a sí mismo. Tú eres el que de algún modo determinas, pero debes de tomar en cuenta que, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué? Juicio come y bebe para sí. Nadie nos puede decir si podemos o no podemos participar de la cena del Señor. Solo necesitamos hacer una reflexión personal de nuestra condición y es como uno decide si participas o no. Y en esa reflexión personal debemos ser sinceros ante Dios y confesar nuestros pecados sabiendo que en el Señor hay abundante perdón. Porque ¿qué es lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, podemos o no participar de la cena del Señor. Si has recibido a Jesús en tu corazón y entiendes, si te has arrepentido de tus pecados, claro que lo puedes hacer. Si entiendes que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados y ha perdonado realmente tus pecados, puedes participar de la cena del Señor. Solo los que se han arrepentido de sus pecados pueden participar. Eso no quiere decir que no vas a pecar, pero sí vas a vivir en una actitud constante de arrepentimiento. Yo quisiera que antes de repartir los elementos, ¿ya los tienen, ellas? Antes de repartir los elementos, precisamente nosotros hagamos un tiempo de reflexión. Dice que pruébese cada uno a sí mismo. Yo quisiera que en esta mañana, antes de repartir los elementos, cada uno se pruebe a sí mismo. ¿Voy a participar dignamente o sería de una manera indigna y mejor no participo? Porque debemos de entender, esto es algo sagrado. Esto no es un juego. Vamos a orar y cada uno póngase a cuentas delante del Señor. Padre, honramos tu nombre. Te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque amaste de tal manera al mundo que diste a tu Hijo. Diste a tu Hijo. El cuerpo de Jesús fue molido. Su sangre fue derramada, que pagó un precio. Nosotros debemos pagar. Pagó el precio de nuestra maldad. Esa sangre es pura. Ha sido derramada para perdonar y quitar nuestro pecado. Señor, con razón el libro de Hebreos dice: aquel que pisoteare tu sangre, como no habría de caer en un juicio. Pero nosotros no queremos pisotear esa sangre. Nosotros, incluso con lo que hemos leído en esta mañana, Señor, queremos participar de una manera indigna, porque entendemos a la luz de tu palabra que hay una consecuencia. Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados. Pedimos perdón
por lo que hemos hecho mal delante de ti en esta semana. Incluso tal vez en este mes y que tal vez no nos hemos puesto a cuentas delante de ti. Te pedimos que nos perdones. Descansamos en lo que dice también tu palabra. Confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Padre, no permitas que nosotros celebremos la cena del Señor sin un entendimiento de lo que hacemos. Recordamos a Jesús, recordamos su muerte, recordamos su venida y eso nos llena de gratitud. Pero también nos hace reflexionar de nuestra condición. Señor, esto es una cosa seria, es una cosa sagrada que no la podemos menospreciar, que no podemos tomarla a la ligera. Padre, aquí estamos. Participamos y queremos participar con ese entendimiento de lo que nos habla tu palabra. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, en que cuando nosotros reconocemos nuestra condición, confesamos nuestra maldad, es una promesa de que seremos limpiados por medio de la sangre de aquel que derramó su vida, que entregó su vida, su cuerpo en esa cruz. Ese sacrificio es suficiente para comprar nuestra salvación, para librarnos de la muerte eterna. Solo a Cristo damos la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús.